Y por último, vamos a explicar los distintos tipos de formato con los que podemos exportar. Vamos a activar primero la imagen y el formato XML es un esquema que está definido por Autodesk, el cual podremos abrir sin ningún problema en Excel. Entonces vamos a darle a escribir informe, damos nombre y ruta y nos fijamos que el tipo de archivo es XML. Y ahora esperamos un poquito. Muy bien, ahora vamos a nuestra ruta y aquí lo tenemos, el archivo XML, y se nos ha creado a la vez una carpeta con todas nuestras imágenes. Si yo ahora abro Excel y le doy a abrir y elijo mi archivo XML, le doy a abrir como tabla XML, acepto y aquí lo tengo. Como vemos, habría que trabajar este Excel e ir filtrando y ocultando las columnas que no me interesan. Esta sería una de las que me interesan. Aquí tengo las coordenadas X y Z de esa interferencia, los comentarios y demás. El siguiente formato es el HTML, que se podrá abrir con cualquier navegador de Internet. Si hemos activado también imagen, se añadirá una carpeta con todas las imágenes con los resultados del test. Esto está muy bien porque al hacer clic sobre esa imagen se nos va a abrir en grande y con bastante buena calidad. Entonces vamos a probarlo, vamos a escribir informe, en la misma ruta, nombre, HTML, vale, guardamos. Vamos a nuestra ruta, abrimos y aquí lo tenemos. Informe de conflictos, estructuras versus ducto, la tolerancia. Aquí nos dice el nombre del conflicto, el estado, el punto de conflicto de esa interferencia, la fecha de creación, y al hacer clic en la imagen se me abre en grande. Así con todas. El siguiente formato, el HTML tabular, se podrá abrir tanto en un navegador de Internet como en el Excel. Vamos a darle a escribir informe y vamos a poner y guardamos. Vamos a nuestra ruta y aquí lo tenemos. Entonces vamos a abrirlo ahora con Excel. Damos a archivo abrir, examinar y el tabular. Y aquí lo tenemos. Esta imagen aquí de Autodesk Navisworks la podemos sustituir por una imagen corporativa de nuestra empresa. Y así este informe quedaría más profesional. Es muy sencillo, simplemente tenemos que ir a esta carpeta que se nos ha creado automáticamente, como vemos, con el mismo nombre. Aquí tenemos guardadas todas nuestras imágenes y simplemente tenemos que meter el logo de nuestra empresa en esta carpeta y llamarlo con este mismo nombre, con logo.jpg. Es decir, sustituir esta imagen por la de nuestra empresa. Y de esa forma, automáticamente la próxima vez que abramos ese Excel, los macros de ese Excel leerán la imagen JPG de nuestra empresa y se nos mostrará aquí. Este tipo de formato HTML tabular, cuando le damos a una imagen, nos dice si la queremos abrir, damos a que sí, y se nos abre como un archivo aparte, independiente del Excel. Y darnos cuenta también que las imágenes no encuadran bien con lo que es el conflicto. Entonces, este tipo de formato de archivo es mejor usarlo si no vamos a introducir las imágenes. El siguiente formato es el de texto y nos generará un archivo TXT con toda la información. Lo que pasa es que no sirve para nada porque no es nada intuitivo. Entonces pasamos al siguiente, que es el de como puntos de vista. Este formato es muy importante entenderlo bien. Lo que vamos a conseguir exportando este informe como puntos de vista es que se me va a crear una nueva carpeta dentro de mi panel de puntos de vista guardados y dentro de esa carpeta habrá un montón de puntos de vista, cada uno con uno de estos conflictos. Y si tengo aquí grupos, se me verán también dentro de mi panel de puntos de vista guardados. Entonces, es muy importante que nosotros activemos
esto, conservar el resaltado de los resultados. ¿Para qué? Pues para que esos puntos de vista estén como si fuera editar y activados, ocultar y modificar aspecto. De esta forma, si una persona con Navisworks Freedom abre este punto de vista, va a ver exactamente todos los elementos ocultos tal y como estaban en el momento en el que el Bean Coordinator hizo este class. Entonces, esto siempre activarlo, aunque ocupe un poco más de espacio. Luego hay que pensar también que si yo voy a ir guardando todas mis clases como un punto de vista, tendré que trabajar bien esos puntos de vista. Es decir, ahora mismo en el conflicto 1 yo voy a exportar este punto de vista, que aquí no se ve absolutamente nada. Entonces el Bean Coordinator tendría que ir trabajando bien dónde está el conflicto, aquí, vale. Pues entonces vamos a darle a atenuar otros y de esta forma ya se ve mejor. El conflicto 2 tampoco se ve nada. Pues vamos a dejarlo que se vea un poco mejor y así con todas. También podemos hacer en el conflicto 3, por ejemplo, crear un texto, que también se nos va a ver aquí. Si yo doy en revisar y pongo texto y pongo bajar conducto para evitar viga, lo pongo ahí. Muy bien, pues ya se me quedan guardados esto en mi punto de vista. Los colores, vamos a dejarlo como estaba al principio, que era en un color rojo. Conflicto 1, conflicto 2. Ahí lo tengo mejor. Conflicto 3, muy bien. Entonces ahora yo iría a informe y escribir informe. Y aquí lo tengo. Automáticamente se me han guardado. Y si yo voy ahora al conflicto 1, veo ese punto de vista tal y como yo lo había dejado aquí. Si voy al conflicto 2, lo mismo, conflicto 3. Los comentarios que yo haya creado a cada uno de mis clases también los voy a ver aquí, en mis puntos de vista. ¿Cómo? Bueno, pues activando, como he hecho aquí, los comentarios. Ahora esto lo voy a cerrar para tener más espacio. Y aquí veo información de mi conflicto. El punto de conflicto, cuándo se ha encontrado, quién lo ha encontrado. Y en el caso de que hayamos hecho algún comentario con el botón de añadir comentario, también lo vamos a ver reflejado en este tipo de informe de puntos de vista guardados. Luego el Bean Coordinator tendría que exportar este modelo NWF a un NWD y ya mandarlo a la persona que quisiera revisar este proyecto, la cual con una versión de Navisworks Freedom va a ser capaz de ver los resultados de todos nuestros class detections simplemente visualizando todos estos puntos de vista. Y con esto daríamos por explicado todo el tema de los class detective. Hay que tener claro que dependiendo en qué fase del proyecto estemos, los métodos para coordinar un modelo son distintos. Es decir, si estamos en una fase conceptual del proyecto, simplemente con un método de inspección visual a la vez que vamos modelando, pues podría ser suficiente. Luego, en una fase posterior de diseño, sería recomendable hacer una detección intradisciplinar. Es decir, tenemos varias disciplinas, por ejemplo, arquitectura, estructuras, MEP, y tendríamos que hacer arquitectura contra arquitectura, MEP contra MEP, y resolviendo interferencias intradisciplinares. En estos momentos ya tener una tabla de class detections es muy importante, lo que se llama el class matrix. Sería algo parecido a esto. Entonces aquí vemos cómo las letras en rojo definen las detecciones intradisciplinares, arquitectura contra arquitectura, estructuras frente a estructuras, mechanical contra mechanical, plan beam contra plan beam, y las letras en negro definen las detecciones multidisciplinares, que es arquitectura frente al resto de disciplinas y así con todo. Y luego, en un estadio posterior más avanzado, tendríamos que descomponer cada una de estas disciplinas en grupos más pequeños. Sería algo parecido a esto. Por ejemplo, el grupo amarillo sería el grupo electricidad, que lo hemos dividido en bandejas eléctricas, tubos y sus conexiones, equipos de información, equipos eléctricos, luminarias, etc.
es muy importante pensar bien en qué grupos y categorías vamos a dividir cada una de nuestras disciplinas. De esta forma, el método más optimizado para resolver interferencias, desde mi punto de vista, sería, primero, hacer un buen trabajo de conjuntos de búsqueda, como ya hemos explicado en este curso, dominando la función de buscar elementos y creándonos conjuntos de búsqueda de todos estos grupos que luego vamos a enfrentar en el Class Detective. Luego tendríamos que ejecutar todos esos tests de interferencias y luego que el Beam Coordinator haga un buen trabajo de agrupar interferencias. Aquí, que haga un buen trabajo de agrupar todos estos conflictos y que de cada uno de ellos guarde un buen punto de vista en el que se vea perfectamente y de un vistazo rápido dónde está el problema. Esos grupos, dividirlos entre un grupo que sean los class madre, los clases importantes, y luego los clases que ya están revisados. Hacer una buena labor de documentación de ese problema, añadiendo comentarios, asignando la resolución de ese conflicto a la persona adecuada y luego, por último, exportar un informe del estado de esos clases. Que esto lo podríamos hacer una vez a la semana para ver la evolución de todos esos problemas de coordinación. Y en el próximo capítulo o curso voy a explicar cómo es mi flujo de trabajo para resolver interferencias en Navis y llevarlas a Revit pasando previamente por Dynamo.